Y compañeras, un saludo fraternal a cada uno de ustedes. Otra vez con este programa dialogamos para construir bienestar. Bienestar de la comunidad, bienestar colectivo. Siempre convencidos de que solo el diálogo, la conversación cara a cara, el escucharnos unos a otros, puede permitir construir el bienestar colectivo. Donde hay una comunidad, donde hay un pueblo, donde hay una provincia, donde hay un país dialogando, debatiendo, reflexionando colectivamente, los problemas se van a comprender de modo más objetivo y las soluciones habrán muchísimos. Por eso dialogamos para construir bienestar. Donde un pueblo no dialoga, donde una comunidad no dialoga, donde un país no dialoga, jamás va a poder resolver sus problemas y jamás va a poder avanzar al horizonte al cual se quiera avanzar. Necesitamos cambiar de mentalidad, ¿no? Y esta gran herramienta que nuestros ancestros nos han dejado, de que solo el diálogo, en Aymara lo decimos, el aruski pasip kasaki punira kispawa, es la que construye. La neurociencia hoy en día dice, caramba, solo el diálogo permite producir nuevas ideas, permite comprender realidades y permite transformar y avanzar a realidades deseadas. Por eso dialogamos para construir bienestar. La dominación, la imposición nunca construye. La dominación, en el mismo acto de la dominación, es destructiva, la imposición es destructiva. Por eso dialogamos para construir bienestar. Hoy vamos a hablar de política entendida en el sentido más originario, académico, y de política y de poder también como Europa ha ido entendiendo. Pero vamos a saludar, acá estamos con dos hermanos. Hermano Milton, dialogamos para construir bienestar. Así es, hermano Venecio, un saludo a todas las organizaciones sociales, de diferentes federaciones, también a todo el pueblo boliviano, en la cual es importante el diálogo. El diálogo se construye, que es la parte, la profundidad legítima, es la validez de la construcción de un proyecto que queremos realizar. Bienvenido, hermano Álvaro. Un gusto, estimado hermano. Sí, efectivamente, con el diálogo podemos comenzar a darnos de cuenta de las cosas que están mal, comenzar a denunciar aquellos actos y creencias que nos destruyen y comenzar a anunciar aquellas nuevas construcciones para buscar el bienestar colectivo, que sería la esencia de la verdadera política. Mira, hoy en día, Álvaro, las personas, varones y mujeres, aymaras, quechuas, chiquitanos, guaraníes, pareciera que en los hechos no estamos predispuestos a escuchar al otro o a la otra, sino pareciera que estamos más predispuestos a decir mi palabra vale, mi opinión vale, esa es la verdadera, y si tú no la aceptas eres mi enemigo, y por tanto, si eres mi enemigo te destruyo. En ese contexto, ¿será posible construir bienestar colectivo? ¿Por qué la gente nos estamos volviendo tan intolerantes entre las personas, ya sean por motivos partido político, provincias, qué sé yo, género, clase? ¿Por qué no podemos escucharnos? ¿Cómo ves eso? Analizando la realidad de nuestro país, considero que muchos hermanos se han dejado llevar por una corriente individualista, egoísta, de creer tener siempre la razón, de estar enemigo-amigo, ¿no? Ese famoso método que nos termina, yo no voy a hablar con Milton, sino voy a destruir sus ideas. Desde ahí ya partimos mal. En lugar de tener un diálogo donde yo vea las potencialidades, ¿no? de lo que él piensa y él vea también las potencialidades de lo que yo pienso y lleguemos a un punto medio para poder construir un bienestar colectivo, ese sería el ideal y la esencia de la real política o del diálogo real, de pensar y dialogar nuestros problemas y soluciones. Pero lamentablemente, como ha llegado de Europa toda una corriente ideológica de un conjunto de ideas
que dice que lo que importa es imponer el pensamiento de uno sobre el otro, donde la dominación es legítima, ¿no? Lo dice un sociólogo famoso, donde terminas creyéndote tú que eres la sede y fuente de la razón en sí y del poder en sí, y terminas sometiendo a los demás, y los demás tienen que estar a tu capricho, a tu merced, tienen que estar siempre por debajo de vos. Hay un mito muy interesante que dice que existen seres humanos inferiores y seres humanos superiores. Ese yo considero, estimado hermano Venecio, estimado hermano Milton, no sé si están de acuerdo, que ese es ese mito, esa creencia, esa mentira muy bien creída que nos ha ido generando esta pelea constante y este querer dominar y explotar al otro. Yo considero que esa es la creencia que, perdone la palabra, está jodiendo la convivencia colectiva hoy en nuestro planeta. Y en Bolivia también nos está pasando eso. ¿Cómo lo ves vos, Milton? ¿Por qué las personas hoy en día, en la modernidad, somos cada vez más intolerantes a la opinión diferente y casi no dados al diálogo, a escucharnos? Es un pensamiento, exclusivamente una racionalidad, una forma de creer que el sujeto en su esencia ha sido individualista, no comunitario. La modernidad tiene una óptica, el pensamiento colonial que hemos internalizado en la vida política, tiene una óptica del sujeto y individuo. El individuo como algo aislado de la sociedad, aislado de la comunidad. No lo ve como un tejido, cosa que la comunidad nosotros vemos como un tejido, por eso siempre existe en las relaciones comunitarias el consenso, el diálogo. Mientras el pensamiento moderno parte de lo que va a ser el individuo, y esa es la fundamentación del individualismo en la vida política. Por eso vemos al otro como un rival y lo bloqueamos. Y pensamos de que realmente esto viene pues de una internalización política, no solamente de la derecha, también de la izquierda colonial, ¿no? Que cree que el sujeto decide el poder en él es el salvaguarda, es el que debe construir. Sin embargo, no, hay una sociedad que construye en base del diálogo, una sociedad que construye una política en base del consenso, ¿no? La participación es fundamental, es la legitimidad de un pueblo en el poder. Pero sin embargo, esto de repente se ve como una crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no hemos comprendido la política como un noble oficio de servicio profundamente comunitario. Hemos entendido la política como una lucha del poder, ¿no? Una lucha del poder, quienes ostentan el poder, ejercen el poder como una dominación de élites, de minorías, a una gran mayoría, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? La individualización del sujeto. Es decir, tú piensas, hermano Venecio, que tú eres el actor principal de la política. No, señor. El principal actor de la política es el pueblo, es la comunidad que construye su destino. Entonces ahí pensamos, ahí viene ese pensamiento político moderno, que es el individualismo profundamente, y un nivel no solo individualista, sino es también racista y por ende machista. Entonces ese tipo de sociedad que es una herencia colonial, actualmente está llevando una devaluación de la política, ¿no? La gente cada vez se queja, los jóvenes, yo no vivo de la política, dice. Yo soy más vivo de la agricultura o vivo de mi comercio. O sea, lo devalúa la política, lo quiere despolitizar a una sociedad. Cuando la política es el servicio más noble, es el criterio de afirmar una vida misma de la comunidad. Entonces, ahí viene esa devaluación individualista que entiende el poder de someter a un pueblo, de dominar a un pueblo, de controlar. Entonces, eso permite hoy en día en nuestro país como la devaluación política, y esos son los tropiezos que hoy vivimos, Venecio. Bueno, por eso vamos a ir conversando ahora sobre la política y sobre el poder, ¿verdad? A Aristóteles le decían, ¿qué es el ser humano? Y Aristóteles decía, el ser humano es un zoon politikon, un animal político. Bueno, somos animales, en otras palabras, pero somos animales especiales, dice. Somos los humanos, somos animales políticos. Pero ¿qué quiere decir animal político? ¿Verdad? Yo veía una autoridad que decía, tal persona es un animal político, ¿no? ¿Por qué? Porque lucha, pelea por el poder, dice. No. La palabra política para Aristóteles y también para nosotros
venía pues de la polis, ¿no? Animal político es un animal que vive en la polis. ¿Y qué es la polis? La polis es la comunidad, ¿no? Es la comunidad, o si se quiere, es la sociedad. Entonces el ser humano es un ser naturalmente hecho para vivir en comunidad. Y como vivimos, estamos hechos para vivir en comunidad, para vivir en sociedad, entonces donde hay una sociedad, donde hay una comunidad, hay necesidades comunes, hay problemas comunes. Entonces los seres humanos que tenemos dotado esta capacidad de pensar y hablar en comunidad, cuando hacemos política es lo que hacemos, pensar y hablar sobre los problemas y las necesidades comunes. Eso es el animal político, ¿no? Eso es la política, pensar la vida de la comunidad. Pero Europa no ha entendido así, ¿no? Y hoy en día nuestros ancestros también entendían que la política es el pensar, el hablar, la vida de la comunidad. ¿En qué estamos mal? ¿Por qué estamos mal? ¿Cómo solucionaríamos los problemas? ¿Con qué herramientas, con qué personas solucionaríamos los problemas? ¿Verdad? Pero no es esa lucha por el poder. ¿Cómo tú ves este contraste entre lo que podría ser la política comprendida desde los ancestros y desde la academia, digamos, y una política netamente solo ideológica, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque conviene a intereses de pequeños grupos. Sí, lamentablemente Europa tiene ese pasado histórico político de haber generado ismos, de haber generado un grupo de ideas que terminan sometiendo a las grandes mayorías, pero esa es su historia de ellos. La historia real de la política, desde que el ser humano tiene conciencia de que está aquí y tiene conciencia de que puede transformar la realidad cuando dialoga con otra persona, ahí inicia, yo diría, el hecho político, cuando nosotros podemos comenzar a articular palabras, conceptos, significados y significantes, comenzamos a generar abstracciones muy interesantes de una filosofía de vida. Y cuando esto nosotros ya lo podemos hacer, cuando los seres humanos comienzan a tener esta potencialidad, esta gran creatividad de poder transformar la realidad, entonces yo con otro ser humano comienzo a dialogar de los problemas, necesidades y potencialidades que vemos entre nosotros. Y cuando comenzamos a materializar estos pensamientos en acciones, en construcción de una civilización y una cultura, que es el acto creador y recreador permanente que tiene el ser humano, comenzamos a hacer política. La política siempre pensada en solución de problema. Problema, solución, potencialidad, camino a seguir. Entonces, cuando nosotros lo pensamos así, y esto se da naturalmente en el ser humano, yo diría, es algo muy natural en el que yo con el otro quiera solidariamente, empáticamente, los dos trabajar por un bienestar colectivo, que se puede dar de dos, y luego esto se va dando, ¿no?, en familias, en comunidades, y grandes civilizaciones como la de Abya Yala, como los hermanos en África, como los hermanos en Asia, que comienzan a generar estas grandes comunidades reflexivas de su realidad para transformar y vivir y buscar el bienestar colectivo. Pero cuando esto se destruye y cuando Europa comienza a luchar, tú decías muy bien, comienza a generar la lucha de intereses personales o de grupos o de sectores, inventándose mentiras como el machismo, como el racismo ya en la época colonial, como el liberalismo y actualmente el mercantilismo y el capitalismo, ismos, ¿no? Nuevamente ismos. Un grupo de ideas que terminan justificando y materializando creencias, materializando instituciones, cristalizando instituciones de dominio. Y ahí viene la política. La política como dominación surge en Europa, surge aquí con la imposición de un modelo, de un conjunto de creencias que terminan imponiéndonos a nosotros, pero para explotarnos y dominarnos. La esencia real de la política, estimado hermano, yo creo que es el servicio a la comunidad. Es el noble oficio de servir a la comunidad, pero para afirmar, desarrollar y reproducir la vida de la comunidad, para que seamos más felices todos, y no más bien para que sea más feliz un grupo pequeño. Yo creo que ahí parte el rompimiento esencial de la política, porque cuando la política era pensada para todos y para todas, era para generar bienestar colectivo, pero cuando ya un grupo pequeño dice, no, yo me puedo hacer sede, yo puedo tener esta institución política para mi bienestar individual o de grupo o de rosca, y ahí, nuevamente, perdón la palabra, es cuando se jode la esencia real de la política para la vida
Y hoy la política occidental es una política para la muerte, la anulación, la negación de la humanidad del otro. ¿Cómo lo ves tú, Milton? Bueno, hay una cosa fundamental que tenemos que entender. El ser humano es por su esencia político y por su esencia comunitario, lo que usted estaba hablando. Es político porque vive en En comunidad. comunidad, tiene necesidades No es comunes. político porque lucha por él. Porque alguien los representa, no. La comunidad política es quien crea representatividad. Una cosa, todos tenemos ombligo. Yo no tengo ombligo, usted tiene ombligo. Es decir, nuestra esencia siempre es comunitaria. Vivimos en una comunidad, es la familia la primera esencia comunitaria. Tenemos relaciones, es decir, en una comunidad, al ser esencia comunitaria, ya hay presencia institucional. Otros con mayor desarrollo, con menor desarrollo. Es decir, el ser humano hace más de 150 a 200 millones de años, ya era comunitario su esencia. Tenía instituciones, por ejemplo, tiempo atrás, hace 150 millones de años, los recolectores cazaban, y uno cazaba y el otro agarraba, el otro de repente veía una manzana, producía, iban a conseguir otra manzana, y cuando de repente regresan al mismo lugar, ven que ha producido otra vez manzana y descubren la semilla. Entonces organizan y hace un campo político. Entonces uno dice, prohibido comer la semilla, y hace un campo normativo. Es decir, siempre hemos vivido en campos políticos, en campos normativos, somos esencia comunitaria, tenemos necesidades, como nuestra corporalidad viviente de ser humano nos permite, y así la política va organizando. ¿Y cómo organiza? A través del consenso, del diálogo, organizamos la política, ¿no? Entonces la comunidad es la esencia de organizar la política, de organizar los principios políticos, los campos normativos, crea inclusive instituciones representativas como servicio, porque es la fuente. Entonces, ¿el poder qué sería? El poder sería la voluntad de vivir de un pueblo que quiere reproducirse en su forma organizativa de la misma comunidad política. Esta esencia que ha venido emergiendo, de repente se corrompe, ¿no? Cuando ya la política es principio organizativo de la vida, a través del consenso, a través del diálogo, qué tipo de vida queremos, dice la comunidad, va desarrollando, y así sucesivamente instituciones. No es como la modernidad, en la academia lo plantean, que un Hobbes había un individuo, han hecho contrato, va a ser el pacto, el Leviatán. No, señor, el ser humano siempre ha vivido en instituciones y ha ido desarrollando, y ha creado tipos de representatividad. Y ese tipo de representatividad que ha creado ha sido secuestrado por la representatividad. Y esa representatividad ahora considera que es la fuente del poder. Sin embargo, la fuente del poder lo tiene la comunidad como principio organizador. Entonces, esos son Europa lo que ha traído. Europa ha traído el poder del dominio de la política. El Estado soy yo, la soberanía reside en un Estado, en un rey hereditario. La soberanía ahora ya no será en rey, ahora la soberanía reside en partidos políticos. O en los gobernantes. En los gobernantes a través de partidos políticos. Entonces ya empezó a entenderse la política desde el poder institucional, como dominio, ni siquiera como servicio. Entonces el actor político o el dirigente o el activista hace referencia a su subjetividad, su persona dice yo soy la sede y fuente del poder, y esa visión o esa concepción política moderna hemos internalizado. Entonces la política se vuelve enemigo y amigo, quien controla el aparato estatal, desde allí quiere imponer a un tipo de sociedad, un tipo de dominio, pero sin embargo no es así. Entonces la comunidad política, a través del diálogo, que usted ha dicho perfectamente, a través del consenso, construye una parte también. ¿En qué momento se pone la ruptura? Vamos a explicarlo, hermano, para el debate. Dale. En el momento de que la comunidad política es quien decide el poder propio y crea instituciones, al crear instituciones olvida. Entonces, como olvidó, dejó un vacío, entonces la representatividad empieza a adueñarse de eso. Entonces la comunidad ya no participó, dejó un vacío, por eso el poder es una facultad que tiene. ¿Y cómo se ejerce el poder? A través del consenso, a través de tomar decisiones sobre la vida de la comunidad. Esta comunidad dejó un vacío y la representatividad se adueñó. Ahora esa representatividad es dueño de la política y dueño del poder, entonces la comunidad se pone como un poder ante obedientes.
Entonces, y esta representatividad bloquea ahora la verdadera esencia de la política, bloquea la participación, y eso vemos en nuestro país. Hay una forma de querer bloquear la participación real de un pueblo, de una comunidad, que es constructora de una afirmación de vida, pero esta representatividad secuestró ahora el poder, secuestró a través de la representatividad, secuestró la verdadera política, ya no cumple como un servicio noble, como lo ha entendido la esencia de la política comunitaria. Entonces, poniéndolo en contraste, diríamos, la política entonces es pensar la vida de la comunidad, pensar nuestra vida, ¿verdad? Y para que la vida continúe, muchas veces se crea instituciones, ¿verdad? Se crea instituciones pensando en la vida de la comunidad, del pueblo, de la sociedad. Y se elige representantes pensando en la vida de la comunidad. Entonces, cuando, como tú decías, y también Álvaro, cuando se corrompe, se degenera la política, cuando el representante elegido para la vida de la comunidad, para el servicio a la vida de la comunidad, de repente se separa de la comunidad y en vez de servir a la comunidad se constituye en su opresor, en su dominante. Eso es ya la antipolítica, ¿no? No es la política. La política como dominación, la política como el campo desde donde se piensa, se planifica la dominación, sería la antipolítica, ¿no? La política, que es el pensar la vida de la comunidad, crear instituciones para la vida, crear normas para la vida, y el representante está al servicio de la vida, eso es la política real, académica si se quiere. Pero la antipolítica, lo que Dussel llama la fetichización de la política, es cuando el elegido para servir al pueblo se cree ya el dueño del poder y además de eso se cree el patrón del pueblo. Entonces más bien anula al pueblo, genera sufrimiento en el pueblo, entonces eso ya es la antipolítica y en el lenguaje popular lo llamamos politiquería, ¿no? Politiquería, exacto. Yo lo llamo a eso pandillaje político, ¿no? Es decir, es una lucha solamente de intereses personales y de intereses grupales a costa del bienestar de los y las demás, ¿no? Entonces, esa es la antipolítica, esa es la politiquería o eso es el pandillaje político. El pandillaje político no construye, destruye, ¿verdad? Estos temas vamos a seguir conversando después de estos mensajes que vamos a escuchar a continuación. Bueno, estuvimos conversando cómo hacer distinción entre lo que es la política y lo que sería la antipolítica. Y si la política es el pensar la vida, la antipolítica va a ser el pensar la dominación, es decir, el pensar cómo destruir la vida, ¿verdad? En ese contexto, hoy en día es para todos conocido que vivimos en esta política, entre comillas, que es la antipolítica en el mundo entero. Eso es la política moderna. ¿Cómo se entiende ahí el poder? ¿No? El poder, tú hacías mención a Max Weber, de que se la entiende solo como dominación, pero en esta lógica Milton ya nos daba algunos elementos. Bueno, el poder el poder en su definición, como ya decía también Milton, es la voluntad de vivir. O sea, el poder, por ejemplo, el mío, mi voluntad de vivir, ese poder agarrar un vaso y tomar el agua para satisfacer la sed, ese es el poder en mí de querer seguir viviendo, mi voluntad de seguir viviendo. Y cuando esto ya lo juntas en una comunidad entre varias personas, serían la unión de voluntades de vivir, que sería como todavía todavía no materializado, pero es una voluntad conjunta de poder hacer cosas grandes. Una fuerza de la comunidad. Exacto, digamos, la fuerza de la comunidad, una gran fuerza de la comunidad en esas voluntades de vivir de todos. En esta creación de instituciones se genera un representante. A este representante, y hay que decirlo muy bien, y claro, muy bien lo dice también Dussel, que se le delega momentáneamente estas voluntades de vivir a una persona. ¿Quién lo delega? La comunidad, el mismo pueblo, la comunidad es quien le da. Entonces ahí podemos decir y afirmar rotundamente que la sede y fuente del poder siempre va a ser el pueblo.
esa voluntad de vivir de todos, de querer vivir mejor, de querer vivir bien, inclusive de querer organizar mejor las instituciones, las prácticas, hasta de llegar a consensos en creencias, termina siendo la voluntad de vivir de todos. Una filosofía de vida comunitaria, una comunidad para la vida generada y representada momentáneamente en una institución llamada representante o delegado de las voluntades de todos. Este poder y esta persona tiene que saber que siempre, siempre el poder reside en el pueblo. Cuando tú sabes eso, entonces tus acciones, tu pensar, tu creación de nuevas instituciones, porque tienes un poder, ojo, un poquito más, para poder ser un poquito más, siempre van a ser a favor de todos. Lamentablemente, como también ya lo mencionaron hace rato en la primera sección, cuando esto se rompe, cuando se separa este ida y vuelta, y el compañero que está ahí arriba se fetichiza, ¿no? Lo dice muy bien Dussel. Se endiosa, se comienza a creer ser y fuente del poder, ahí comienza a ser la lucha de un interés de caprichos, la lucha de intereses, de caprichos de personas que están ahí arriba. Ya no es el bienestar colectivo, sino es el bienestar de un grupo pequeño a costa del malestar de los demás, la explotación de los demás, el causarles sufrimiento, el famoso concepto de jefe, ¿no? O caudillo o dictador, encaja en cualquier persona que haya roto este enlace inseparable en la política para la vida y lo lleva a un enlace de política para la muerte, donde terminas tú creyéndote sed y fuente del poder y terminas anulando, ojo, a cualquier otro que piense diferente a vos. Ahí surge el enemigo amigo. Ahí surge, porque ya para el que se cree sed y fuente del poder, aquel que en el pueblo se levante y diga, no, tú estás mal, no, este es mi enemigo, ¿no? Cuando ya vayan surgiendo corrientes de pensamiento de aquellos que se van rebelando ante este sistema de política para la muerte, ese es mi enemigo. Y el enemigo hay que matarlo, ojo, en la guerra, como se dice, hay que matarlo, hay que anularlo, puede ser políticamente, se dice, no, se le anula en sus pensamientos, en sus ideas, se lo desprestigia. Y ahí comienzan a surgir un conjunto de creencias, ¿no? De mitos, también de prácticas y de instituciones que tienen que ayudar a aquel que está ahí arriba y ya se ha fetichizado a quedarse ahí y perpetuar el poder como dominación para satisfacer a sus cuates, a sus amigos, a su rosca, a su gentucha, para seguir extrayendo, apropiándose, ¿no? De la voluntad, arbitrariamente apropiándose de la voluntad de vivir de los demás, para que él acumule poder, para que él acumule riqueza y para que él inclusive piensa en las futuras generaciones, sí, pero no del pueblo, no en los hijos del pueblo, sino en sus familiares, en sus amiguitos, y ahí surgen pues los reyes, ¿no? En la monarquía europea, por eso estamos hablando que esta concepción de poder y esta concepción de política para la muerte es europeo, porque el rey era el que generaba riqueza, explotaba, tenía los miserables que era su pueblo, y que les daba pan y circo, ¿no? En Roma, y este tipo de filosofía de la política para la muerte termina materializándose en instituciones como la monarquía, ¿no? La monarquía, todo un sistema de gobierno allá, como los señores feudales, como en el capitalismo, aquel que tiene plata, ¿no? Va mutando, pero sigue siendo un conjunto de ideas que responden a los intereses. Por eso la política verdadera, para mí, estimados, es la satisfacción de las necesidades del pueblo. La política tiene que buscar la satisfacción de que todos tengan, de que a todos les vaya bien, no un grupo pequeño. Pero en Europa le dieron la vuelta, ¿no? Eso muy bien lo dice Dussel en un campo muy ético, le dieron la vuelta y más bien fue la lucha de intereses. Hay gente que ingenuamente repite eso, se lo cree muy bien y dice, no, la política es la lucha de los intereses, la política es el arte de gobernar, el arte de dominar, de someter. Algunos ingenuamente, no sé si escucharon en estos últimos debates, decían, no, la política es de que yo le tengo que convencer de que mi idea es la idea, lo que usted decía al principio, de que yo tengo la razón, no de que voy a dialogar. Y cuando este tipo llegue ahí, más bien va a imponer su razón, no va a dialogar con nadie, como se dice, va a generar comunicados, no va a comunicar nada, no va a querer dialogar con nadie, sino va a generar un comunicado, y esto es lo que se debe de hacer, y esto es el único camino. Y eso es lo que hemos tenido en la colonia, en la república, en el neoliberalismo,
Y es lo que la Constitución, ¿no? La Constitución Política del Estado nos llama a dejar atrás, estimado hermano. Dejar atrás ese pasado colonial, republicano y neoliberal. En política, hermano, perdón, para enriquecer un poco, el político se endiosa. Se cree, decía Álvaro, ya superior al pueblo. Y dice, acá el que manda soy yo. Y cree que el pueblo más bien es el que le debe aplaudir, etc. Entonces, por una parte, el político empieza a endiosarse y el pueblo también le endiosa. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué sucede esto? Hay dos cosas importantes, lo que dijo Álvaro. Hay un poder en sí, poder propio de un pueblo, eso tenemos que estar. Hay un poder fuera de sí. El poder propio del pueblo es que es única fuente, es única sede, es el soberano. Es el poder real. Real. La fuerza real. Es la autoridad máxima, ¿no? Es el poder propio de sí. Poder fuera de sí. ¿Qué es el Estado? El Estado es una macroinstitucionalidad. Es el poder fuera de sí, quiere decir el poder delegado, hermano Venecio. Una autoridad no tiene un poder propio, tiene un poder delegado. Que el pueblo le ha delegado. Lo ha delegado. ¿Con qué fin el poder, un poder fuera de sí ha creado un pueblo? Con el fin de esas instituciones son la base fundamental de afirmación y el bienestar, la felicidad de ese pueblo. Entonces, cuando esto se corrompe, entonces el pueblo ya, el Estado se vuelve represor, usa el ejército, la policía, reprime. Entonces ahí se corrompió ese poder. Es decir, ningún actor o activista que está dentro de una institución tiene un poder propio, señor, tiene un poder delegado. Entonces ese poder es delegado. El poder propio, única fuente, es la comunidad. ¿Y esto de dónde viene a nivel colonial, hermano? Desde la formación de nuestras repúblicas. La élite criolla ha traído esa cultura de entender el poder como dominación. Desde la formación de esa élite que en su momento se ha revelado, los mismos hijos criollos y mestizos que han controlado el poder, es decir, han formado las repúblicas, entendiendo el poder como dominó al indio. El indio era invisible, no tenía derecho, no podía participar. Si se lee la Constitución de 1826, ahí se dará cuenta cómo instalaron la élite criolla que han respondido a una metrópoli extranjera, no solamente en el nivel económico, en el nivel cultural político. Y eso han venido entendiendo que el blanco tenía que dominarnos en el Estado. Ellos organizaron la política como una clasificación racial. Entonces, desde ahí el poder ya se ha corrompido, porque nuestras culturas milenarias, haciendo un contraste de esto, los zapatistas, por ejemplo, decían, nosotros nunca habíamos entendido que los que mandan, mandando. Nosotros habíamos entendido de los que mandan, no mandan mandando, sino mandan obedeciendo. Entonces ahí nace una categoría donde todo se destruye, la concepción del poder moderna, como entienden el monopolio de la dominación legítima, la dominación ante obedientes de un Estado que domina, que controla. Entonces con esa filosofía que dice los que mandan no mandan mandando, hermano Venecio, mandan obedeciendo, entonces se convierte el poder es obediencial, es decir, el actor que va a asumir, manejar una institución, ejerce un poder obediencial. Yo, digamos que yo soy un diputado, un alcalde, un ministro, yo diría, no tengo el poder propio, yo ejerzo un poder obediencial, porque yo sirvo a mi comunidad. Entonces allí nace... ¿Cómo entiendes en esa lógica esto, por ejemplo, que muchas autoridades, muchos políticos dicen que es gracias a mí la casetera que hice? O he hecho el puente. Yo he hecho el puente. Porque la comunidad no pasaba. Con mi plata, es decir, es como que quieren hacer entender que el pueblo es gracias a la autoridad, al político. Y en la lógica que tanto Álvaro como tú o yo estamos comentando es que más bien la autoridad del político es gracias al pueblo. Así es. Sin el pueblo sería nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que él acá quiere hacer entender que el pueblo es gracias a él. Gracias a mí ustedes tienen un camino, gracias a mí ustedes han vivido. ¿Qué pasa? A ver, nadie hace autorreferencia a su persona. Es decir, nadie se elige a sí mismo. Si no hay base, no hay comunidad, en un sindicalismo, por ejemplo, no hay empleado, no hay congreso, no hay base,
las personas como representatividad no surge de la nada, es decir, la representación no surge de la nada, emerge de una comunidad, quien crea representatividad, quien crea instituciones como servicio. Entonces la persona ya está corrompida, en palabras de Enrique Dussel, es aquella persona que cree gracias a él, es el actor principal de dar felicidad, gracias al puente. No, señor, usted está ahí gracias a una comunidad que permitió, que le dio, que ejerza un poder delegado. Entonces ahí es corrupción, ¿no? Uno entiende, yo tengo el poder, ahora ustedes tienen que obedecerme, ahora, y empieza, el pueblo empieza a entender, decir, el representante tiene el poder, entonces tenemos que obedecer, empieza a fomentar el pueblo, lo empieza a endiosar, le empieza a generar como un dios. Entonces ahí la política se devalúa, se corrompe, ahí exclusivamente la política, hermano Benet, se va a comprar dominación de una minoría ante una manera. Un pueblo que es la sede del poder, porque el pueblo quiere afirmar su vida. En 2003 lo ha demostrado. Cuando había el neoliberalismo, había demasiada segregación social, pobreza. ¿Qué dijo el pueblo? Esta política no afirma mi vida, entonces la gente se ha manifestado, ha salido y el gobierno tuvo que abandonar el país, es decir, el pueblo busca afirmar su vida, que es la voluntad de vivir. Pero estos actores políticos que no entienden que el pueblo decide, entonces ejercen automáticamente dominación. ¿Cuándo un político se corrompe? Cuando él cree ser dueño del poder. En mí, yo mando, entonces la comunidad, ¿qué hace? Cuando llega una autoridad, todos le persiguen, le ponen 10 guirnaldas, matan el mejor becerro que tenía la comunidad. Entonces entienden, no señor, él está viniendo porque él cumple una función delegada, tiene que escucharnos a un pueblo. Y Dussel dice ahí, ¿cómo escucha una autoridad a un pueblo? Escuchando las necesidades que tiene la comunidad. Si una autoridad, como usted dice, ha hecho un puente, ha hecho carretera, ha invertido, está ejerciendo un poder obediencial, está obedeciendo en su nivel material, que sí, esta comunidad necesita reproducir su vida. Entonces dice, yo estoy ejerciendo, estoy dando esto, pero estoy ejerciendo porque me han delegado a mí para hacer esa obra. No lo estoy haciendo por mi favor propio, no estoy haciendo ningún favor, estoy cumpliendo un servicio delegado. Ahí se convierte la política noble oficio. Y eso servicio a la vida. El servicio a la vida. Porque si esta política no nos afirma la vida, entonces es una mala práctica política. Entonces, el poder está fetichizado, entonces hay que ponerlo en su verdadera esencia la política. Y ese es un debate que tenemos que dar. Y cómo ponemos en nuestras comunidades, pensaban, por ejemplo, la comunidad del Muyo, el cargo no era eternizarse en el poder. El fetichista político, el corrompido político, ya no quiere bajar más, se agarra de la silla. Pero en las comunidades milenarias decían, todos tenemos que ser líderes, tú tienes que ser dirigente. ¿Por qué? Porque tienes que asumir una responsabilidad comunitaria. Ahí está el cargo rotativo, ahí están los cargos por turnos, la democracia, que es el consenso, para discutir cómo queremos llevar adelante la comunidad. Tenemos que volver al consenso, a la verdadera esencia que el pueblo debe ejercer. Necesitamos un pueblo pensando, una comunidad construyendo, porque en él decide la comunidad. Pero si la comunidad no participa, entonces esta corrupción política que forma una élite se termina adueñando y termina sometiéndonos. Entonces nos convertimos víctimas de una política de dominación. Entonces el pueblo tiene que empezar a participar. La participación es el fundamento de la legitimidad, la validez que se quiere con él. Porque si no hay participación de un pueblo, por más decisiones que se toman por el poder fáctico o la institución, no son pues de un pueblo pensando. ¿No? Eso diría yo. Bueno, decíamos que el político se endiosa y el pueblo también lo endiosa, y como Milton decía, ya no quiere soltar el poder porque cree que él es el poder y el pueblo está más bien gracias a él, y quieren construir todo un conjunto de ideas para hacer creer al pueblo que es gracias a él. Entonces, en ese contexto, el político cada vez se endiosa, ¿no? Sí. Se endiosa, y el pueblo también es cómplice al endiosarlo. Y por eso, como Milton decía, en las lógicas comunitarias, en la genuina política, no hay reelección, sino el cargo tiene que rotar, ¿no? Nadie puede decir yo no más, ¿no? Sino el cargo tiene que rotar. Una vez en su vida uno puede representar a su pueblo. ¿Cómo lo ves eso?
Bueno, cuando hablamos de corrupción, que generalmente hoy se habla en el campo político, terminamos diciendo corrupción es aquel que roba y ahí muere, ¿no? Pero dentro del campo filosófico y dentro de la filosofía de la liberación, de la política de liberación, que nos dice también Dussel, la corrupción inicia cuando el sujeto, el delegado, se cree sede y fuente del poder. El segundo, cuando el pueblo se cree que él es sede y fuente del poder. Y la tercera corrupción es cuando se quiere eternizar en el poder. La tercera corrupción es aquel que llega, ya se cree sede y fuente del poder, y además se quiere quedar ahí vitaliciamente hasta que se muera. Es ahí que se van destruyendo todas las posibilidades de un bienestar colectivo, porque aquel que quiera perpetuarse en el poder va a generar acciones y va a generar instituciones y una manipulación tremenda para poder quedarse ahí de por vida. Va a manipular la justicia, va a manipular todo lo que esté y tenga en sus manos para perpetuarse y quedarse ahí. Lamentablemente, cuando hablamos de los sujetos y el pueblo que se cree esto, muy bien se habla de esto del sujeto en sí y el sujeto para sí. El sujeto en sí es aquel que está en función de los intereses del poder como dominación. El pueblo en sí es aquel que se ha creído la racionalidad moderna, y yo diría que es aquel fatalista, aquel que dice así siempre es, ¿no? Aquel que dice si eres en política tienes que robar. Ese es el sujeto en sí, porque está en funciones al sistema del poder político de muerte y de dominación occidental, colonial, republicano y neoliberal. Tiene que estar en función al interés de un grupo pequeño. Estas personas son los que son los deterministas, los que creen que está determinado. Aquellos que van a reproducir el hecho de endiosar o ser yuncus, ¿no ve? Los yuncus son aquellos que son sujetos en sí, porque ellos van a ayudar a reproducir un sistema de creencias, un sistema de prácticas, y por lo tanto la cristalización de una institucionalidad política moderna, colonial, europea, que siga funcionando al endiosamiento del representante, como muy bien lo dijiste, delegado, que él ya no va a creer que es delegado, sino que es tocado por Dios, ¿no ve? Va a comenzar a creerse un mini rey en la tierra diciendo, a mí Dios me ha elegido. Estos sujetos en sí, que también están en el pueblo, porque cuando ya cambiamos al otro lado, le damos la vuelta, y el pueblo se vuelve un sujeto para sí, se quita la venda de los ojos y se da de cuenta que las cosas no pueden seguir siendo así, y que más bien hay toda una filosofía real de la política, como la entendía nuestra comunidad, como la entendían los europeos inicialmente, como lo entendían en África, toda una filosofía de una política real, que es la búsqueda del bienestar colectivo. Bueno, ahí y la sede y fuente del poder siempre será el pueblo, te destapas la venda de los ojos y te vuelves un sujeto para sí, para la búsqueda de la felicidad de todos, para la búsqueda del bienestar colectivo. Cuando te das de cuenta que el poder reside en vos y no en el otro, ahí, no, esto ya cambia, se da la vuelta. Ahí el delegado es alguien momentáneamente elegido, nada más. No es alguien superior. Por eso decía al inicio, ¿no? Cuando todo se jodió, perdón nuevamente la palabra, en la comunidad es cuando se cree que hay alguien superior, alguien inferior. Ahí nos arruinamos. Porque a aquel superior le tienes que dar pleitesía, gracias a él estás como estás, ¿no? Es toda una cultura de agradecimiento falso, de decir él es el salvador, él es el único, el histórico, el único que puede estar ahí. Y es ahí cuando comenzamos nosotros a destruir lo que realmente es la esencia. ¿Y qué es esencia? Es que es el propósito real, ¿no ve? El esencialismo dice que el ser humano nace con un propósito de vida. Y entonces decimos que la política nació con un propósito, y el propósito es hacer más feliz a la mayor cantidad de personas posibles. Ser un pueblo para sí, darnos de cuenta que podemos transformar la realidad y no seguir repitiendo un montón de mentiras que la política occidental moderna nos ha hecho creer de la política, del poder y del mismo individuo, del mismo ser humano, naturalmente egoísta, que es totalmente falso. Bueno, cito, hermano Venecio, para completar, ¿no? Usted ha dicho una cosa importante: ¿de dónde viene el endiosamiento al poder? Hacerlo Dios a la autoridad. Esto viene, hay que ser crítico, desde un pensamiento crítico fuerte, viene exclusivamente desde que ha pasado una izquierda colonial.
la izquierda totalitaria que ha llevado la Unión Soviética. Me acuerdo que Stalin hacía hacer calles Stalingrados, estatuas grandes de Stalin. Ya se veía un reflejo de lo que es el fetichismo, la corrupción del poder. De repente, a través llegan a América Latina o la Vía Yala. Por eso tenía problemas Carlos Mariátegui, que decía, pucha, aquí hay comunidades de años, no hay partido único para dominarnos, o no hay clase obrera como tal. Entonces, este tipo de internalización a través de partidos políticos, de que el llamado comandante o el que tiene que estar allí más de 50 años, 30 años, es el único, el que debe salvar a un pueblo, viene también de una izquierda colonial, ¿no? Una práctica de una izquierda colonial que se ha internalizado a través de partidos políticos, en la cual queremos reproducir esto. Y esto es ahora actualmente que nos está llevando los males de la política. La política sana, invito a la juventud, a todo lo social. La política, en resumen, es la gestión de la vida de la comunidad. Bueno, estos temas vamos a ir reflexionando en un encuentro que desde la vicepresidencia, con la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Tupac Katari, la UPEA y muchas instituciones y organizaciones sociales estamos organizando la realización del Encuentro Plurinacional de Intelectuales del Pueblo el día 24 y 25 de julio en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Sociología de la UNSA. Así que todos y todas están invitados a este encuentro plurinacional de intelectuales, donde podamos reflexionar en 5 mesas. Habrá una mesa política, una mesa económica, una mesa educativa, una mesa jurídica de la madre tierra, etc. Muchos de ustedes pueden preparar sus ponencias para reflexionar en estas mesas, pero aprovechamos para invitarles a ser partícipe de este encuentro plurinacional de intelectuales a realizarse el 24 y 25 de julio. Estos temas y muchos otros vamos a ir dialogando, pues el tiempo se nos ha ido, así que nos vamos, estimado hermano Milton, Álvaro, hasta el siguiente programa con Dialogamos para Construir Bienestar.